Déjame decirte algo que probablemente no quieres escuchar, pero que necesitas entender hoy. La persona que te da migajas no es tu problema. El problema es que tú decidiste sentarte en una mesa donde solo te ofrecían sobras. Sí, suena fuerte, pero es la verdad. Porque nadie puede darte menos si tú no lo permites. Nadie puede tratarte como opción si tú no te comportas como prioridad. Y aquí está el punto que cambia todo. El verdadero poder no está en hacer que esa persona sufra. El verdadero poder está en dejar de necesitar lo que nunca supo darte. Porque hay algo que tienes que entender a nivel profundo. Quien te da migajas no lo hace por falta de capacidad, lo hace por falta de interés y muchas veces porque sabe que tú te conformas. Duele, sí, pero te libera. Porque cuando ves esto con claridad, dejas de perseguir, de justificar, de esperar, y ahí empieza tu transformación. La mayoría de las personas creen que la forma de ganar es reclamar, insistir, demostrar cuánto valen, pero eso solo te desgasta y te coloca en una posición de necesidad. Y la necesidad nunca es atractiva, nunca es poderosa. Lo que realmente rompe el patrón es otra cosa, algo que pocos tienen el coraje de hacer. Retirarse con dignidad, crecer en silencio y volverse inalcanzable para lo mínimo. Hoy no vine a enseñarte a vengarte, vine a enseñarte a elevarte tanto que quien te dio migajas ya no tenga acceso a tu vida, a tu energía ni a tu presencia. Y cuando eso pasa, no necesitas hacer que sufra. Tu ausencia, tu crecimiento y tu indiferencia consciente hacen todo el trabajo. Quiero que hoy te confrontes con una verdad que puede incomodarte, pero que tiene el poder de liberarte. Cada vez que aceptas migajas, no estás amando, estás olvidando quién eres. Y no te lo digo desde el juicio, te lo digo desde la experiencia. Yo también estuve ahí sentado en mesas donde sabía que no me estaban dando lo que merecía, pero aún así me quedaba justificando, esperando, creyendo que con más paciencia, con más amor, con más entrega, las cosas iban a cambiar. Pero ¿sabes qué descubrí? Que cuando aceptas poco, el mundo no te corrige, te confirma. Te da exactamente lo que estás dispuesto a tolerar. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa profunda y honesta contigo mismo, porque esto no se trata de la otra persona, se trata de ti, se trata de ese estándar interno que has permitido que se debilite con el tiempo. Porque cuando tu valor está claro, no negocia, no entra en conversaciones donde tiene que convencerse de que lo mínimo es suficiente, no se adapta a la escasez emocional de otros. Tu valor, cuando está bien plantado, no grita, no suplica, no persigue, simplemente se retira de donde no es reconocido. Recuerdo una etapa de mi vida en la que confundía atención intermitente con amor. Pensaba que esos momentos buenos compensaban los largos silencios, las ausencias, las incoherencias. Me decía a mí mismo que nadie es perfecto, que había que entender, que había que ser paciente. Pero en el fondo sabía que me estaba traicionando, sabía que estaba aceptando menos de lo que realmente merecía. Pero tenía miedo a soltar, miedo a quedarme solo, miedo a empezar de nuevo. Y ese miedo fue el que me mantuvo en un lugar donde mi valor no era prioridad. Hasta que un día entendí algo que cambió mi vida. El problema no era que me dieran migajas. El problema era que yo las estaba aceptando como si fueran un banquete. Y cuando haces consciente eso, ya no puedes volver atrás. Porque empiezas a verte con otros ojos, empiezas a reconocerte, a respetarte, a ponerte en el lugar que siempre debiste ocupar. Por eso hoy quiero que hagas algo incómodo pero necesario. Quiero que te sientes contigo mismo y escribas sin filtro, sin miedo, qué es lo que realmente mereces. No lo que te han dado, no lo que te han hecho creer que es suficiente, sino lo que tu esencia sabe que es correcto. Mereces respeto, mereces coherencia, mereces presencia, mereces alguien que no tenga dudas sobre ti. Y una vez que lo tengas claro, tienes que mirar tu realidad actual y preguntarte con total honestidad, ¿dónde estoy aceptando menos? Esa pregunta es poderosa, porque te obliga a dejar de mentirte. Y cuando dejas de mentirte empieza el cambio. No es inmediato, no es fácil, pero es inevitable.
porque ya no puedes negociar con lo que sabes que no te honra. Hoy no se trata de cambiar a nadie allá afuera, se trata de elevar lo que permites aquí adentro, porque el día que entiendas profundamente quién eres, ese día las migajas dejarán de ser una opción. Hay un momento en la vida en el que tienes que tomar una decisión que lo cambia todo, aunque por dentro te rompa un poco al principio, dejar de necesitar aquello que no te está dando lo que mereces. Y eso, aunque suene simple, es una de las batallas más profundas que puede enfrentar un ser humano. Porque no se trata solo de alejarte de una persona, se trata de romper una dependencia emocional que muchas veces se disfrazó de amor, de costumbre o de esperanza. Quiero que entiendas esto con total claridad. El desapego no es frialdad, no es indiferencia vacía, no es dejar de sentir. El desapego es poder. Es la capacidad de sentir sin perderte, de querer sin depender, de estar sin necesitar. Y cuando llegas a ese punto, recuperas algo que tal vez llevabas mucho tiempo entregando sin darte cuenta, el control de tu vida. Yo sé lo que es revisar el teléfono esperando un mensaje que no llega. Sé lo que es justificar silencios, interpretar señales, aferrarte a pequeños gestos como si fueran pruebas de algo más grande. Y también sé lo que es vivir en esa montaña rusa emocional donde un día estás arriba porque te respondieron y al siguiente estás abajo porque desaparecieron. Eso no es amor, eso es dependencia. Y la dependencia te debilita, te confunde, te hace reaccionar en lugar de elegir. Porque cuando dependes, reaccionas a todo, a cada mensaje, a cada ausencia, a cada cambio de actitud. Pierdes tu centro, pierdes tu paz, pierdes tu claridad. Y lo más peligroso es que empiezas a vivir en función de alguien más, olvidándote completamente de ti. Por eso el desapego no es una opción, es una necesidad si quieres recuperar tu poder. Recuerdo una etapa donde yo mismo estaba atrapado en esa dinámica. Sabía que no estaba recibiendo lo que merecía, pero aún así me mantenía disponible, presente, esperando. Y lo peor no era lo que la otra persona hacía, lo peor era lo que yo permitía, hasta que entendí algo que me sacudió por dentro. Mientras más disponible estás para alguien que te da poco, menos valor perciben en ti. No porque no lo tengas, sino porque no lo estás protegiendo. Ahí fue donde decidí empezar a cambiar, no desde el enojo, sino desde la conciencia. Empecé a reducir el contacto, no como castigo, sino como respeto hacia mí mismo. Dejé de responder de inmediato, dejé de estar siempre disponible, dejé de girar mi mundo alrededor de alguien que no hacía lo mismo por mí. Y al principio duele, claro que duele, porque estás rompiendo un patrón, estás desintoxicando una dependencia. Pero después llega algo mucho más valioso, la paz. El desapego te devuelve la calma, te devuelve la claridad, te devuelve a ti. Ya no reaccionas impulsivamente, ya no necesitas respuestas inmediatas, ya no te afecta lo mismo. Empiezas a observar en lugar de perseguir, a elegir en lugar de rogar. Y en ese espacio algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de sentirte pequeño frente a alguien que te daba migajas. Hoy quiero que te hagas responsable de tu energía. Que empieces a tomar distancia no para que alguien más reaccione, sino para que tú despiertes. Reduce el contacto con quien no te suma. Deja de responder desde la urgencia. Deja de estar disponible para lo mínimo. No como estrategia para manipular, sino como acto de amor propio. Porque el día que dejas de depender, ese día dejas de mendigar y empiezas a dominar tu vida. Hay algo que muy pocas personas entienden hasta que ya han entregado demasiado. Tu presencia, cuando es constante, predecible y siempre disponible, deja de ser valorada. No porque no seas importante, sino porque lo que siempre está se vuelve invisible. Y esto no es un juego de manipulación, es una ley emocional. Lo accesible en exceso pierde impacto, pierde misterio, pierde peso. Por eso, aprender a retirarte a tiempo no es un acto de orgullo, es un acto de inteligencia emocional. Quiero que lo pienses desde un lugar honesto.
¿Cuántas veces has estado ahí, disponible, presente, respondiendo rápido, haciendo espacio en tu agenda, ajustando tu vida para alguien que apenas hacía lo mínimo? ¿Cuántas veces diste tu tiempo como si fuera infinito, esperando que eso generara más atención, más interés, más compromiso? Y lo que recibiste fue lo contrario: menos esfuerzo, menos intención, menos valor. Eso duele, pero también enseña, porque la ausencia, cuando es consciente, cuando es estratégica, cuando nace del respeto propio, genera impacto. No necesitas gritar, no necesitas reclamar, no necesitas explicar demasiado. Tu retiro habla, tu distancia comunica, tu silencio revela. Y muchas veces ese espacio que dejas es lo único que le permite a la otra persona darse cuenta de lo que tenía o de lo que perdió. Recuerdo una etapa en la que yo creía que estar siempre era una forma de demostrar amor. Pensaba que mi presencia constante iba a fortalecer el vínculo, que mi disponibilidad era una prueba de compromiso. Pero con el tiempo entendí que estaba entregando mi energía sin medida, sin equilibrio, sin reciprocidad. Y lo peor es que sin darme cuenta, estaba enseñando a la otra persona que no tenía que esforzarse porque yo siempre iba a estar. Hasta que un día decidí hacer algo distinto. No desde el enojo, no desde el orgullo, sino desde el amor propio. Empecé a retirarme, a ocupar mi tiempo en mí, en mis proyectos, en mi crecimiento. Dejé de estar disponible todo el tiempo, dejé de responder inmediatamente, dejé de acomodar mi vida en función de alguien que no hacía lo mismo por mí. Y algo cambió. No solo en la dinámica externa, cambió dentro de mí. Porque cuando te eliges, cuando priorizas tu tiempo y tu energía, empiezas a recuperar tu valor. Empiezas a sentirte en control, en paz, en coherencia contigo mismo. Ya no necesitas estar para todos, ya no necesitas demostrar constantemente, ya no necesitas convencer a nadie de lo que vales. Tu presencia se vuelve selectiva, consciente, poderosa. Y aquí viene algo importante: retirarte no siempre hará que la otra persona reaccione como tú esperas. A veces no habrá cambio, a veces no habrá búsqueda, a veces no habrá regreso, pero eso no significa que no funcionó. Significa que te mostró la verdad. Y la verdad, aunque duela, siempre es mejor que una ilusión sostenida por tu esfuerzo. Hoy quiero que entiendas que tu tiempo es limitado, tu energía es valiosa y tu presencia es un privilegio. No la regales a quien no la honra, no la mantengas disponible para quien la da por sentada. Aprende a retirarte sin drama, sin explicaciones innecesarias, sin ruido. Hazlo con calma, con firmeza, con respeto hacia ti, porque cuando tu ausencia empieza a pesar más que tu presencia, es cuando realmente empiezas a generar impacto. Hay una verdad que transforma por completo la manera en la que te relacionas con los demás, y es esta: no necesitas decir todo lo que sientes para hacerte respetar. De hecho, muchas veces mientras más explicas, más te desgastas, más te justificas y menos impacto generas. Porque cuando alguien ya te está dando migajas, no es falta de información, es falta de intención. Y ahí es donde tu silencio empieza a convertirse en una herramienta poderosa. Quiero que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas veces intentaste explicar cómo te sentías? ¿Cuántas veces dijiste: esto me duele, esto no me gusta, esto no es lo que quiero, esperando que la otra persona cambiara, y sin embargo nada cambió? Tal vez por un momento hubo promesas, palabras bonitas, pequeñas mejoras, pero después todo volvió al mismo lugar. Y eso no pasa porque no supieron entenderte, pasa porque no tenían la voluntad real de hacerlo. Ahí es donde tienes que hacer un cambio radical. Porque el problema no es que no te escuchen. El problema es que sigues hablando en un lugar donde tus palabras ya no tienen peso. Y cuando tus palabras pierden valor, lo único que puede recuperarlo es tu acción, tu silencio, tu decisión de no seguir participando en lo que te lastima. Yo también estuve ahí.
Recuerdo conversaciones largas, intensas, cargadas de emoción, donde intentaba explicar cada detalle, cada sentimiento, cada límite. Pensaba que si me expresaba mejor, si encontraba las palabras correctas, si lograba que la otra persona entendiera mi dolor, algo iba a cambiar. Pero lo único que cambiaba era mi desgaste. Terminaba cansado, frustrado, sintiéndome aún más pequeño porque había dicho tanto y había recibido tan poco, hasta que entendí algo que me marcó profundamente. Hay momentos donde hablar es perder poder, donde insistir es perder dignidad, donde explicar de más es regalar tu energía a quien ya decidió no valorarla. Y ahí fue donde elegí el silencio. No un silencio desde el orgullo o el castigo, sino un silencio consciente, firme, lleno de respeto hacia mí mismo. Dejé de entrar en discusiones innecesarias, dejé de reaccionar a cada estímulo, dejé de responder a todo. Empecé a observar más, a escuchar más, a ver las acciones en lugar de las palabras. Y en ese silencio algo cambió, no solo en la dinámica externa, sino dentro de mí. Porque cuando dejas de hablar tanto, empiezas a ver con más claridad. Empiezas a darte cuenta de quién realmente está presente y quién solo está cuando le conviene. El silencio incomoda, sí, pero incomoda porque confronta, porque no da explicaciones, no negocia, no persigue. El silencio marca un límite sin necesidad de levantar la voz. Y muchas veces ese silencio dice más que 1000 reclamos juntos. Hoy quiero que aprendas a usarlo, no como una forma de manipular, sino como una forma de protegerte. Evita discusiones que no llevan a nada, responde menos, observa más. No todo merece tu energía, no todo necesita tu respuesta, no todo requiere tu participación, porque cuando eliges el silencio correcto, dejas de convencer y empiezas a demostrar. Hay una forma de responder que no hace ruido, que no necesita explicaciones, que no busca aprobación, pero que transforma todo a su paso. Y esa respuesta es tu crecimiento. Porque mientras muchos se quedan atrapados en el reclamo, en la herida, en la necesidad de demostrar algo hacia afuera, hay quienes deciden usar ese mismo dolor como combustible para evolucionar. Y créeme, no hay nada que genere más impacto que ver a alguien que decidiste subestimar, que convertirse en alguien imposible de ignorar. Quiero que lo entiendas desde un lugar profundo. Cuando alguien te da migajas, no solo te está mostrando su nivel de interés, también te está dando una oportunidad de verte, de evaluarte, de decidir si vas a quedarte en ese lugar o si vas a transformarte. Porque puedes elegir quedarte en la queja, en el por qué a mí, en el no es justo, o puedes elegir algo mucho más poderoso, crecer. Recuerdo momentos en mi vida donde sentí que no fui suficiente para alguien, donde me cuestioné, donde dudé de mi valor, donde incluso llegué a pensar que tal vez tenía que hacer más, dar más para ser elegido. Y eso es una trampa peligrosa, porque te desconecta de ti mismo, pero también fue el punto de quiebre que necesitaba, porque un día entendí que no tenía que demostrarle nada a nadie, tenía que demostrarme todo a mí. Ahí fue donde cambié el enfoque. Dejé de mirar hacia afuera esperando validación y empecé a mirar hacia adentro buscando evolución. Empecé a invertir tiempo en mí, en mi mente, en mi disciplina, en mi propósito. Mientras otros hablaban, yo construía. Mientras otros dudaban, yo avanzaba. Y poco a poco, sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin buscar reconocimiento, empecé a convertirme en alguien diferente. Y aquí es donde ocurre algo interesante, porque cuando tú creces, cuando tú evolucionas, cuando tú te transformas, ya no necesitas responderle a nadie. Tu vida habla, tus resultados hablan, tu energía cambia.
Y las mismas personas que antes no veían tu valor empiezan a percibirlo, no porque ahora lo necesites, sino porque ahora es imposible ignorarlo. Pero cuidado, porque este camino no es para impresionar a otros. Si haces esto esperando que alguien regrese, que alguien se arrepienta, que alguien reconozca lo que perdió, te estás traicionando otra vez. El verdadero crecimiento no tiene agenda externa. Es un compromiso contigo. Es una decisión diaria de ser mejor, no por alguien más, sino por respeto a quien eres y a quien puedes llegar a ser. Por eso hoy quiero que cambies tu enfoque. Deja de invertir energía en quien no te la devuelve y empieza a invertirla en ti. Lee, aprende, entrena tu mente, cuida tu cuerpo, construye hábitos, trabaja en tu propósito, mejora tu disciplina diaria, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando nadie te esté viendo, porque ahí es donde se forja tu carácter. Y con el tiempo, sin darte cuenta, vas a mirar atrás y ya no vas a sentir dolor. Vas a sentir gratitud, porque esa experiencia que un día te rompió fue la misma que te empujó a crecer. Porque al final la respuesta más poderosa no se dice, se construye. Hay una diferencia que cambia completamente tu vida cuando la entiendes de verdad. Reaccionar es automático, elevarte es consciente. Y mientras sigas reaccionando a todo lo que te incomoda, a todo lo que te duele, a todo lo que no cumple tus expectativas, seguirás atado a lo mismo que te está desgastando. Porque reaccionar te pone en una posición de defensa, de impulso, de emoción descontrolada. En cambio, elevar tu estándar te pone en una posición de poder, de claridad, de elección. Quiero que te observes con honestidad. ¿Cuántas veces has reaccionado por impulso? ¿Cuántas veces respondiste desde el enojo, desde la frustración, desde el ego herido? Y después, cuando la emoción baja, te das cuenta de que no era necesario, de que no te representaba, de que no te acercó a nada mejor. Eso pasa porque en ese momento no estabas eligiendo, estabas reaccionando. Y cuando reaccionas, pierdes el control de tu energía. Yo también viví eso. Recuerdo momentos donde cualquier gesto, cualquier silencio, cualquier actitud de alguien más tenía el poder de alterar mi estado. Y yo respondía, explicaba, reclamaba, intentaba poner en su lugar a quien sentía que me estaba fallando, pero al final del día el único que terminaba desgastado era yo. Porque estaba entregando mi energía a situaciones que no estaban a la altura de la vida que quería construir. Hasta que entendí algo que me sacudió profundamente. No todo merece una respuesta y no todo está al nivel de tu evolución. Y cuando haces consciente eso, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir la necesidad de defenderte, de justificarte, de entrar en cada batalla emocional que se presenta. Empiezas a elegir tus batallas y muchas veces eliges no pelear ninguna. Porque elevar tu estándar no se trata de demostrar superioridad, se trata de coherencia. Se trata de preguntarte en medio de cualquier situación, ¿esto está al nivel de la vida que quiero? Y si la respuesta es no, entonces no necesitas hacer escándalo, no necesitas explicar demasiado, no necesitas convencer a nadie, simplemente te alejas sin drama, sin ruido, sin resentimiento. Recuerdo una ocasión en la que alguien intentó provocarme buscando una reacción, esperando que yo entrara en su juego. Y por un momento sentí ese impulso de responder, de defenderme, de demostrar mi punto. Pero me detuve, respiré y me hice esa pregunta, ¿esto está al nivel de quien estoy construyendo? Y la respuesta fue clara, no. Así que no reaccioné, me retiré. Y en ese momento entendí algo poderoso. El verdadero control no está en lo que dices, está en lo que decides no decir. Porque cuando elevas tu estándar, automáticamente cambian tus decisiones, cambian tus relaciones, cambian tus prioridades, cambia tu forma de responder a la vida. Ya no aceptas lo mínimo, ya no participas en dinámicas que te restan, ya no te enganchas en conversaciones que no te construyen. Hoy quiero que empieces a vivir desde ese nivel.
que dejes de reaccionar a todo lo que no suma y que empieces a elegir lo que realmente te eleva. Pregúntate constantemente si lo que estás aceptando, lo que estás tolerando, lo que estás respondiendo está alineado con la vida que quieres. Porque cuando dejas de reaccionar y empiezas a elevarte, dejas de sobrevivir y empiezas a transformarte. Hay un momento en tu vida en el que algo dentro de ti hace clic y ya no puedes volver a aceptar lo mismo de antes. No porque el mundo haya cambiado, no porque las personas sean diferentes, sino porque tú cambiaste. Y ese cambio tiene un nombre muy claro: amor propio. Porque cuando empiezas a construir una relación sólida contigo mismo, cuando dejas de abandonarte por agradar, por encajar, por no perder a alguien, automáticamente lo mínimo deja de ser suficiente. Quiero que te hagas una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Cuántas veces justificaste lo injustificable solo para no quedarte solo? ¿Cuántas veces dijiste no pasa nada cuando en realidad sí pasaba, cuando te dolía, cuando te incomodaba, cuando sabías que no era lo que merecías? Eso no era amor hacia el otro, eso era abandono hacia ti. Y mientras sigas operando desde ahí, vas a seguir aceptando menos de lo que realmente vale tu esencia. El amor propio no es una frase bonita, no es una idea romántica, no es repetirte afirmaciones sin acción. El amor propio es disciplina emocional. Es tomar decisiones que te respeten, incluso cuando duelen. Es decir, no, cuando todo en ti quiere decir sí por miedo. Es retirarte de lugares donde sabes que te están dando migajas, aunque una parte de ti quiera quedarse esperando a que cambien. Yo también tuve que aprender esto a la fuerza. Hubo un tiempo donde normalicé comportamientos que hoy no toleraría ni un segundo. Silencios largos, falta de coherencia, promesas vacías, atención a medias. Y lo peor no era lo que recibía, lo peor era cómo lo justificaba. Me decía a mí mismo que había que entender que todos tenemos procesos, que nadie es perfecto, pero en el fondo sabía que estaba aceptando menos y lo estaba disfrazando de paciencia. Hasta que un día me cansé, no de la otra persona, me cansé de mí, me cansé de traicionarme, de ponerme en segundo lugar, de negociar mi valor por miedo a perder. Y ahí fue donde empezó el verdadero cambio. Empecé a fortalecer mi relación conmigo mismo, a darme el tiempo que antes le daba a otros, a escucharme, a respetar mis límites, a priorizar mi paz. Y cuando haces eso de verdad, no desde el ego, sino desde la conciencia, algo se transforma. Ya no necesitas que alguien te valide. Ya no necesitas que alguien te elija para sentirte suficiente, porque tú ya te elegiste. Y desde ese lugar, desde esa certeza, lo mínimo deja de tener espacio en tu vida. Empiezas a ver con claridad lo que antes tolerabas. Comportamientos que antes justificabas, ahora simplemente no los aceptas. No porque te creas más, sino porque te respetas más. Y eso cambia completamente la forma en la que te relacionas. Porque ya no te quedas donde no hay reciprocidad, ya no insistes donde no hay interés, ya no explicas lo que es básico. Hoy quiero que empieces a construir esa relación contigo. Dedica tiempo a ti, a conocerte, a cuidarte, a crecer. Y sobre todo deja de justificar lo que te lastima. Porque cada vez que lo haces, te alejas más de quien realmente eres. Y cuando te eliges de verdad, lo mínimo deja de ser opción. Hay un patrón que pocas veces reconocemos hasta que duele demasiado. La persona que da migajas nunca quiere darte todo lo que eres capaz de recibir, no porque no pueda, sino porque temen perder control. Ese miedo se disfraza de indiferencia, de distancia, de pequeñas concesiones que parecen generosas, pero en realidad son estratégicas. Te mantienen cerca, disponible, siempre esperando más, pero sin nunca entregarte lo que mereces. Y mientras tú corres detrás, ellos sostienen su poder. Esa es la dinámica de quien da migajas. No se trata de amor, se trata de control. El primer paso para liberarte de ese ciclo es ver la verdad. Es duro mirarlo de frente, porque implica aceptar que alguien que te importa no está actuando desde respeto hacia ti, sino desde necesidad de mantenerte bajo su influencia.
Y cuando lo reconoces, todo empieza a cambiar. Ya no justificas cada silencio, cada retraso, cada atención parcial. Ya no interpretas los pequeños gestos como señales de interés genuino. Empiezas a verlos como lo que son: intentos de mantenerte en un patrón que no te beneficia. Romper ese ciclo requiere decisión y práctica. No se trata de vengarte, no se trata de confrontar con drama, se trata de elevar tu estándar y dejar de alimentar su estrategia inconsciente. Cada vez que respondes de manera inmediata, cada vez que buscas su aprobación o su atención, vuelves a caer en el juego. Pero cuando te retiras con conciencia, cuando decides priorizar tu paz y tu energía, algo poderoso ocurre. Dejas de ser parte de su mecanismo de control. Y no lo haces para castigarlos, lo haces para respetarte. La acción práctica es clara y concreta. Observa los patrones de manipulación emocional, promesas vacías, atención intermitente, fluctuaciones de interés que te dejan siempre pendiente. Reconócelos sin justificar, sin racionalizar. Luego actúa, reduce tu disponibilidad, establece límites firmes. No caigas en la urgencia de responder a cada estímulo que viene de quien solo te da migajas. No es indiferencia, es conciencia. Cada silencio, cada no a lo que no te sirve es una declaración de tu valor. Cuando aplicas esto de manera consistente, comienzas a romper la dinámica. Ya no eres el jugador en su tablero, eres el observador que controla su propio juego. Te das cuenta de que la verdadera fuerza no está en reclamar atención, sino en cultivarla desde dentro, sin depender de quien no sabe darla completa. Cada vez que dejas de reaccionar a su manipulación, su control se disuelve y lo que antes parecía imposible recuperar tu paz y tu poder se convierte en tu nueva realidad. Hoy, observa sin miedo quién te da migajas y toma la decisión de no jugar su juego. Prioriza tu energía, rompe los patrones y recuerda, la libertad comienza cuando dejas de responder al control disfrazado de atención. Hay un error muy común que muchos confunden con frialdad. La indiferencia no es frialdad, es poder. Cuando decides no reaccionar a lo que no te suma, cuando eliges no caer en provocaciones, estás practicando inteligencia emocional en su forma más pura. La persona que te da migajas espera que reacciones, que te desgastes, que pierdas tu centro persiguiendo algo que no estaba destinado para ti. Cada vez que caes en esa trampa, ellos ganan. Pero cuando aprendes a desconectarte emocionalmente sin desconectarte de tu esencia, algo extraordinario ocurre. Recuperas tu poder, tu claridad, tu paz. La indiferencia consciente no significa que ignores todo, ni que dejes de amar o de sentir. Significa que eliges dónde pones tu energía y dónde no. Significa que ya no das tu tiempo, tus emociones, tu atención a quien no está dispuesto a corresponder de manera íntegra. Esta práctica requiere disciplina, porque el instinto natural es reaccionar, buscar explicaciones, reclamar lo que sentimos que nos corresponde. Pero aquí está la verdad, tu energía es demasiado valiosa para ser usada en intentar convencer a alguien que no está dispuesto a dar lo que merece. El primer paso es observar sin juzgar. Mira cómo actúa esa persona que da migajas, sus silencios calculados, sus gestos mínimos de atención, la forma en que espera que te desestabilices emocionalmente para volver a tener control. Reconocer esto es liberador porque de repente entiendes que el problema nunca fue tu valor, sino la incapacidad de quien te da migajas para corresponder a tu nivel. Y cuando entiendes esto, puedes tomar decisiones con claridad, no con reacción. El siguiente paso es practicar la desconexión emocional. Esto no significa cortar relaciones de manera impulsiva ni ser frío. Significa elegir cuándo invertir tu tiempo y tus sentimientos. Cuando sientas la urgencia de reaccionar, respira, haz una pausa. Recuerda que tu paz está por encima de cualquier provocación. Cada vez que logres mantener tu serenidad frente a intentos de manipulación, fortaleces tu poder interno y reduces su control sobre ti. La acción práctica es sencilla pero poderosa. No te enganches en provocaciones. Mantén tu paz como prioridad.
Cada silencio calculado, cada no que no se explica, cada límite respetado, habla más fuerte que cualquier reclamo o confrontación. La indiferencia consciente es la forma más elegante de mostrar que ya no juegas en su tablero y que tu energía no está a la venta. Hoy, elige liberar tu poder a través de la indiferencia consciente. Cada vez que mantienes tu centro y priorizas tu paz, demuestras que tu valor no depende de migajas ni de la aprobación de nadie. Tu fuerza real se revela en tu capacidad de permanecer íntegro mientras otros esperan tu reacción. La verdadera venganza no se mide en palabras, en reproches, ni en hacer sufrir a quien alguna vez te dio migajas. La mejor venganza es tu transformación. Y cuando hablo de transformación, no me refiero a cambios superficiales o a logros externos únicamente. Hablo de elevar tu identidad, tu disciplina y tu amor propio hasta un nivel en el que lo mínimo simplemente no tiene cabida en tu vida. Cuando te conviertes en alguien inalcanzable para lo mediocre, ya nadie puede tocar tu paz ni tu valor. Ya nadie puede hacerte sentir menos de lo que eres. Esto no se trata de demostrar nada a otros, se trata de demostrarle al mundo y sobre todo a ti mismo que tu estándar no es negociable. Transformarte requiere decisiones diarias que refuercen tu poder interior. Cada promesa que te haces y cumples, aunque nadie la vea, es un ladrillo en la construcción de tu versión más fuerte. Cada hábito que cultivas con disciplina, cada límite que estableces con claridad, cada momento que inviertes en ti mismo sin culpa, refuerza que tu vida ya no tiene espacio para migajas. Cuando dejas de perseguir la atención, la aprobación o la validación de quien no puede darte lo que mereces, creas un efecto de magnetismo natural. Atraes lo que realmente está alineado contigo y tu valor se refleja en todo lo que haces. Esto implica enfocarte en tu crecimiento integral. Trabaja tu mente, tu cuerpo, tus emociones y tus habilidades. Cuando te conviertes en alguien con propósito, coherencia y amor propio, tu energía cambia y con ella cambia la forma en que los demás interactúan contigo. Ya no hay drama, ya no hay ansiedad, ya no hay dependencia emocional. Tu transformación es silenciosa, poderosa y devastadora para quien alguna vez intentó limitarte con migajas, porque la única forma de hacer daño a alguien así sería igualarlo y tú has dejado atrás esa zona de mediocridad. El primer paso práctico es cumplir tus promesas personales. Si dijiste que mejorarías tu salud, hazlo. Si prometiste dedicar tiempo a tu crecimiento, hazlo. Cada acción que respalda tu palabra fortalece tu autoestima y eleva tu vida. El segundo paso es construir un entorno donde lo mínimo no tenga lugar. Rodearte de personas que te impulsen, establecer límites firmes y llenar tus días con actividades que nutran tu grandeza. La mejor venganza es silenciosa pero evidente. No necesitas confrontar, reclamar o demostrar. Tu transformación habla por sí misma. Y cuando otros vean la vida que has construido, la claridad de tu propósito y la fortaleza de tu carácter, comprenderán que las migajas no tienen poder frente a alguien que decidió elevarse. Mantén tu mirada en tu crecimiento y cada día que inviertes en ti mismo será tu victoria más profunda. Tu transformación es la venganza más elegante y poderosa. Ahora quiero que entiendas algo profundamente. La verdadera venganza no se mide en palabras, en reproches, ni en hacer sufrir a quien alguna vez te dio migajas. La verdadera fuerza está en tu transformación, en elevar tu identidad, tu disciplina y tu amor propio hasta un nivel donde lo mínimo ya no tiene cabida en tu vida. Cuando dejas de depender de la aprobación ajena, cuando cumples tus promesas personales, cuando inviertes tiempo en tu crecimiento y estableces límites claros, tu energía cambia, tu presencia se vuelve magnética y tu paz se vuelve inquebrantable. Hoy te invito a que actúes. Haz un inventario de tus relaciones, identifica dónde has aceptado menos de lo que mereces y comprométete a cambiarlo. Cumple cada promesa que te hagas. Fortalece tu autoestima, invierte en tu crecimiento y rodéate de quienes te impulsen, no de quienes te dan migajas. Recuerda que tu vida se construye con acciones, no con palabras. No busques venganza,
No persigas la validación de quienes no valoran tu grandeza. Tu transformación será el reflejo más poderoso de tu valor. Desde hoy, decide elevarte, decide ser inalcanzable para lo mínimo y construye una vida donde solo lo grande tenga lugar. Tu poder está en ti y es momento de reclamarlo.